una justicia de cara a la sociedad, en un sistema acusatorio donde la publicidad reina, es incuestionable poder preparar, poder eficientizar en el conocimiento estructural que debe tener todo profesionista en un sistema procesal. ¿Para qué? Para abonar esa legitimidad, para abonar a esa confianza, para abonar a esa credibilidad. Es necesario que la sociedad confíe en su sistema de justicia. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Solamente a través de un conocimiento profundo, serio, científico, perfectamente sustentado en la incorporación de ese conocimiento en los temas que nos atañen. Por eso esta institución pretenderá aportar la ciencia más avanzada del mundo, hacer convenios con aquellos países, incluso nuestro propio país, con la Academia Mexicana de Ciencias Penales principalmente, para que sus integrantes puedan aportarnos el avance científico para lograr esa confianza, esa credibilidad, para poder abonar en un derecho penal eficiente y eficaz en la solución de las problemáticas que son muchos en este país. Sin duda muy importante y necesaria la función que está llevando a cabo el Instituto Givo, pero también la que en un futuro podría en buena medida realizar, que va muy de la mano con la solución de los grandes problemas, no solamente nacionales, sino internacionales, globales, en torno a cómo resolver estas problemáticas relativas a la seguridad pública, a la justicia penal, al tratar de hacer asequible ese ideal de justicia. Y para ello, sin duda que se requiere pues tener algún perfil de alumnos que sean estos los que no solamente tengan un gusto, una predilección por el ámbito de la ciencia penal, sino también algunas otras características. ¿Podrías comentarnos un poco el perfil de los alumnos que busca o que se acercan aquí al Instituto Givo? Siempre este tema, Raúl, en el que tú también eres profesor, 3 décadas tal vez, por lo menos en las aulas, siempre nos hemos preguntado cuál es el perfil de aquellos profesionistas en derecho que trataría uno de destacar bajo un contexto de eficiencia, de utilidad, de acertación en los temas que nos atañen. Por un principio, todo licenciado en Derecho tendría que tener las características para poder desarrollar conocimientos específicos. He tratado de estudiar cómo se forman a los abogados en otras partes del mundo y si que sea este el momento de tallarte con la peculiaridad de algunos lugares. Entiendo que los países más avanzados en este tema lo hacen a través del método del caso para lograr que los alumnos aprendan a pensar como juristas. Bastante habría que hablar sobre esta expresión, aprender a pensar como juristas. Por eso el perfil del alumno tiene que tener un aparato crítico para, a partir de una buena memoria, una buena comprensión, una aplicación y vislumbrar casos prácticos, tenga potestad de síntesis de los mismos, la método analítico y desencadenar en un posicionamiento racional sobre objeto de conocimiento capaz de transformar eficientemente nuestra realidad social. La teoría del realismo debe decantar. El perfil son personas dispuestas a dedicarse a estudiar el desarrollo que tendremos en un momento determinado y sería en un sentido de poder desencadenar algunos estudios. Creo que nos están pidiendo De justicia penal, precisamente en este tercer aniversario de Instituto Givo. Me acompaña mi buen amigo el doctor Miguel Ángel Aguilar y hemos estado platicando precisamente sobre la misión tan importante que el Instituto ha llevado a cabo en los últimos 3 años, los logros de los mismos y por supuesto también el futuro del instituto, así como el perfil. Y doctor,
¿Por qué no nos cuenta un poco también a propósito de algo que ya nos había adelantado hace algunos minutos en torno a los convenios que se han firmado con algunas instituciones? Mencionaba la Universidad de Girona, que es una institución en España muy importante en la materia, pero ¿por qué no platicamos un poco a propósito de la finalidad, objetivo de este tipo de convenios, doctor? Bueno, mi querido Raúl Plasencia, vuelvo a reiterarte la inmensa alegría que me da escucharte y poder compartir contigo este programa. Incuestionablemente, tratar de encontrar los derroteros de la ciencia jurídico penal en el tema del sistema procesal, que en México ya tenemos 11 años, siempre he decantado que un experto, un conocedor, un inquieto en el derecho procesal tiene que conocer 5 teorías. La teoría de la interpretación, desentrañar el real sentido de la ley, la teoría de la argumentación, que es la justificación racional a partir de conocer la ley, poderla aplicar eficientemente en casos concretos. La teoría de los hechos, la precisión acerca de lo que ha acontecido para reconstruirlos históricamente. La teoría de las estrategias, que en México se le empieza a llamar la teoría del caso, a mí me gusta más llamarla la teoría de la estrategia, en donde las partes van a establecer cuál será la argumentación que lleven a juicio, pero la más importante, hacer un convenio de especialización entre esta universidad e Instituto Givo para que hoy en día exista la especialización en procesal penal y garantismo, donde se analizan temas relevantes a todas las garantías y derechos de un proceso penal, la significación propiamente del garantismo, qué es presunción de inocencia, qué es razonamiento probatorio, el análisis de la prueba pericial y otra serie de expositores, 8 en total, en 120 horas, que nos harán la aportación que a la vanguardia en este tema se está llevando en habla hispana en España. Magnífico, Miguel Ángel. Entonces, el tema con Girona tiene que ver precisamente con cursos de posgrados que se estarán impartiendo aquí mismo, diplomado, entiendo. Esta es una especialización o especialidad. Ese es el convenio. La Universidad de Girona otorga el título de especialista y lo extiende esta universidad con reconocimiento europeo. El apostillado es de La Haya y tendría toda la validez que esta universidad otorga a sus alumnos. Eso lo tengo perfectamente definido y esa es la información que al respecto tengo en este tema. No hay ninguna discusión, son 4 sesiones. Está a la aportación de la quinta. Los profesores que se han ofertado son los que han venido a hacer sus exposiciones. Excelente. Fíjate que, Miguel Ángel, que sin duda estos temas en torno a las teorías en materia de la interpretación y de la argumentación jurídica resultan cada vez más importantes, esenciales, obligadas también el poderlas manejar de una forma adecuada, de tal manera que creo que sin duda todo un gran aporte el que está llevando a cabo y los frutos los veremos, por supuesto, pronto en esta materia. Y son de estos temas también de los que estaremos hablando aquí en materia de justicia penal. Y entrando un poco ya en el ámbito de lo que estaremos platicando de ahora en adelante aquí en esta transmisión de Hablemos de Justicia Penal, pues quisiera que platicamos un poco, Miguel Ángel, a propósito de estos grandes temas que hoy por hoy preocupan y ocupan a la sociedad en general. Por ejemplo, el tema de la reforma penal orgánica, que a veces observamos como si fuera una incesante, permanente, inacabada reforma orgánica en materia penal, por así llamarla, en términos de esta nueva orientación y reorientación de instituciones, observamos planteamientos que aluden en ocasiones a la necesidad de autonomías institucionales,
creación de instituciones, desaparición de otras. ¿Qué opinas tú a propósito de esta permanente, frecuente reforma penal orgánica institucional? ¿Qué visión podríamos, en todo caso, dar a propósito de la misma y sobre todo desde tu perspectiva? Tú sabes perfectamente, Raúl, fuiste el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidente del Comité o de las Comisiones Iberoamericanas de Derechos Humanos, que Latinoamérica, México está inmerso en Latinoamérica, confronta hoy en día una enorme eh, problemática. México, por su cercanía con los Estados Unidos, representa el paso de mucha gente que viene de Centro y Sudamérica en temas de migración, temas de tráfico de estupefacientes, tema de tráfico o trata de personas y, en fin, una serie de conflictos bastante severos y bastante graves. Se ha representado un Estado con una enorme problemática en la que a través del derecho se pretende dar soluciones puntuales. Yo veo una reforma constitucional, la de 2008, previamente la del 2000 y mucho antes la de 1993, en donde existe un sistema de justicia tal parece en materia penal mixto. Por un lado, para la delincuencia común, un Estado democrático de derecho, donde la persona es el ente más importante. Y por el otro lado, un derecho penal de acotamiento de excepción que significa un combate frontal a la delincuencia organizada. ¿Cómo un Estado puede armonizar una política criminal y al mismo tiempo la tutela y el respeto a los derechos humanos? El derecho es una ciencia que se utiliza como un instrumento de eficacia, de eficiencia para que el propio Estado pueda lograr sus objetivos con mucha claridad. Una reforma justificatoria en el 2008, donde se pretende establecer un sistema procesal penal acusatorio bajo un principio de presunción de inocencia, en donde la prisión preventiva sea una excepción y el proceso se llegue en libertad. Pero ahora, en este año, vemos una expansión de la prisión preventiva oficiosa en el que se asemeja a una inmensa realidad. El cuestionamiento de la inseguridad, el avance de la delincuencia, parece ser que el Estado empieza a asumir un posesionamiento de instrumentos jurídicos en el que se acota, tal pareciera, estos derechos humanos a la libertad. Creo que la visión del propio Estado no es un tema simple, no es un tema sencillo, poder confrontar la seguridad, poder establecer una Guardia Nacional, poder combatir el tema de las prisiones, el sistema penitenciario y la justicia para niños y para adolescentes, los temas de cuestión de género, a qué nos referimos con debido proceso, qué es la defensa adecuada, cuáles son los temas que hoy en día existen en el sistema procesal, como el ser citado para comparecer a juicio, una orden de aprehensión, una audiencia inicial, una vinculación a proceso, etapas intermedias, etapas de juicio. Estamos ante un avance. Medios alternos de la solución de los conflictos, principio de oportunidad, juicios abreviados, suspensión condicional. Tú podrás advertir, Raúl, en tu experiencia, la enorme problemática a la que se enfrenta, primero para el entendimiento de todos los conocimientos y después su propia aplicación. Al respecto, tú mucho nos tendrás que decir. Pienso que después de un corte que nos están anunciando que hagamos, también será interesante poder escuchar tu opinión a este respecto. Muy bien, vamos a un corte y regresamos entonces con esta parte de la reforma penal orgánica y estas instituciones que tú has comentado que se escuchan fáciles, pero a veces para llevarlas a la práctica es un tanto complejo. Nos vemos en unos minutos.
para hablar de justicia penal. Raúl Plasencia, interesante la propuesta del legislador en nuestro derecho penal, de una parte orgánica, de una parte institucional. Qué temas tan apasionantes como el juicio de amparo, qué es la suspensión en el juicio de amparo y qué tan importante es poder diferenciar una sentencia de una suspensión provisional o una suspensión definitiva. Para muchos de los que nos escuchan, tal parece que es un lenguaje inaccesible, incluso muchas veces justificatorio para algunos, en juicios de valor, hacer aportaciones que pueden desinformar en un momento determinado. La Guardia Nacional, sistema penitenciario, justicia para adolescentes, tantos temas de tanto relieve y de tanto interés que habrá que platicar en Hablemos de Justicia Penal. ¿Cuál sería en esa propia propuesta, Raúl, el interés que tú podrías asomar para escuchar tu voz en estos temas? Fíjate, Miguel Ángel, que sin duda que son temas muy sugerentes y particularmente que generan preocupación, demanda, exigencia, no solamente institucional, sino también social. Cuando aludimos a alguna reforma penal orgánica, institucional, frecuentemente escuchamos la creación de nuevas instituciones, la modificación de algunas, reformas sustanciales en temas de los códigos penales, de las leyes secundarias, de los códigos procesales penales, pero se nos olvida en ocasiones que no se trata solamente de proponer la reforma, de aprobarla, sino de traducirla en una plena realidad. Y los que hemos transitado con alguna experiencia institucional, sabemos que los hombres somos temporales, las instituciones son permanentes, como se decía desde el constituyente del 17, pero además de ello, que para propiciar cambios en las instituciones se requiere no solamente de buena voluntad, sino también de tiempo y de consensos. Esto es, todos y muchos quisiéramos generar cambios inmediatos, acabar con la impunidad, lograr una mayor eficiencia de las policías, lograr que trabajen tan bien como se trabaja en otros países, como sería Francia o Inglaterra o inclusive Canadá o Estados Unidos. Sin embargo, cada institución tiene un proceso de evolución, tiene condiciones formales en términos de la ley como está estructurada, la propia Constitución con las atribuciones, facultades que reconoce, tiene cada institución recursos materiales de los cuales dispone para poder cumplir con el papel, la función que le ha sido reconocida, y tiene algo muy importante, mira, que es el factor humano. Yo quisiera que nos pudiéramos concentrar en esa parte, el factor humano. Servidores públicos con muy buena voluntad, con disposición, que en muchas ocasiones están en la mejor disposición de cumplir con la labor que les ha sido encomendada, pero que en ocasiones la reforma que se adelanta, se anticipa, se presenta de manera tan inesperada, no les permite conocer, asimilarla y sobre todo poder modificar prácticas, costumbres, que se han institucionalizado durante décadas y a veces durante siglos. Permíteme solamente mencionar alguna terrible práctica ancestral, pero que continúa arraigada a las instituciones. La práctica del maltrato, de la tortura. Es una práctica ancestral, terrible, que aun cuando se han propiciado reformas a la Constitución prohibiéndola, aun cuando tenemos leyes que expresamente buscan establecer penas graves para el que practique la tortura, esfuerzos a través de compromisos internacionales con instrumentos tales como la Convención de Naciones Unidas en contra de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Con todo y eso, la tortura persiste y no solamente en países como el nuestro, también la hay en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Porque evidentemente modificar una ley parecería sencillo, rápido, de un plumazo, con una votación de cierta mayoría, calificada o no en el legislativo, pero modificar una práctica institucional resulta en extremo complejo.
Y permíteme poner un ejemplo. Cuando, siendo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, empezamos a modificar algún tipo de prácticas que se seguían y que nos parecía ameritaban modernizarse, tardamos un poco más de 3 años en que el personal pudiera modificar solamente un párrafo que de memoria citaban y que reproducían permanentemente y que era absurdo, innecesario en los escritos, pero que por costumbre, por no decir tradición, se venía incorporando. Entonces, el factor humano creo que resulta fundamental. Por ello, esta labor que hace el Instituto Jibo de conformarse como un centro de estudio, análisis, formación, reflexión científica, que permita tener muy en claro el porqué de cada uno de estos aspectos que integran la Constitución o la propia ley, resulta fundamental. El poder llevar a cabo un análisis a propósito de la teoría de la argumentación, del análisis de los hechos ante un delito, de la prueba o eventualmente de la estrategia que se puede seguir para vincular a proceso o no a una persona, creo que son los aspectos que siempre deben meditarse antes de aprobar la reforma penal. Si esto no se hace así, y será algo de lo que estaremos abordando y discutiendo en lo sucesivo, entonces se generan más problemas que soluciones. Cuando llega la reforma sin estar plenamente asimilada hacia aquellos a los cuales va dirigido, el riesgo de que puedan cometerse equivocaciones es terrible. De tal manera que me parece que cuando escuchamos estas propuestas de reformas en términos orgánicas o bien institucionales, nuevas instituciones, nuevas figuras jurídicas, habrá que preguntarnos si estas ya se conocen, se asimilaron y pudiesen traducir en algo que ayude a la justicia penal o bien que pudiera enturbiarla. Y por otra parte, se viene el tema tan complejo de la reforma sustantiva, y es un tema en el que también quisiera que platicáramos sobre ello. Delitos con más penas, mayores delitos, leyes especiales, códigos abultados con un sinnúmero de tipos penales y con penas cada vez más agresivas. Recuerdo la ley general para combatir el secuestro, con sanciones de más de 120 años de prisión. ¿Resulta eso en buena medida admisible, aceptable? ¿Qué te parece ese tipo de penas consideradas en estas leyes recientes? Tu- Tus reflexiones me hacen pensar. Existen algunas afirmaciones como más que una reforma de leyes o establecida una reforma de ley, lo importante es la reforma de los hombres, ¿no? De las personas que circunscriben profesionalmente su operatividad. Recuerdo cuando habríamos viajado a una comisión a Inglaterra para analizar el sistema acusatorio y nos hacíamos un planteamiento de cómo erradicar los verdaderos cánceres del sistema procesal penal en México: la corrupción, la impunidad y la incultura en contra del derecho. Incuestionablemente que hay cuestiones de fondo, como tú lo anotas y lo anotas perfectamente bien. La practicidad lineal, el culto a un expediente, hacer lo que siempre se ha hecho, hacerlo porque así se hace, ha sido una problemática en este país en muchos de los sentidos. Conformar profesionistas pensantes, con esa capacidad de resolver eficientemente las problemáticas que se les presenten. Y no hablo del derecho, hablo de todas las profesiones, ingenieros, médicos, arquitectos, en todos los sentidos, que conozcan toda la ciencia que van a aplicar y aplicarla bien, capaz de diagnosticar, capaz de resolver eficientemente. No puede ser, y se ha dicho y se dice bien, que la proliferación de las normas y el derecho penal que tiene un país es la cultura, es la civilización y el desarrollo de una nación. A mayor leyes, mayor inestabilidad. A mayores reformas, como tú lo sostienes, lejos de una aplicabilidad, nos cuestiona mucho estos temas. Sin lugar a dudas, pones el dedo en la llaga.
Seguiremos hablando después de un corte. Muchas gracias. Plasencia. Hablabas de uno de los temas más álgidos en el sistema procesal, la tortura. Confesión de parte, relevo de pruebas. El acusado tiene la carga de probar su inocencia, un esquema que decantó durante décadas en nuestro país, con un sistema procesal en el que el principio hoy en día es la presunción de inocencia, pero lograr su aplicabilidad, su efectividad, su realidad, es complejo, es difícil para poder evolucionar, no en un cambio normativo, no en un cambio de leyes, sino en un cambio en la mentalidad de las personas. Bastante difícil cuando nosotros hemos sido culturalmente educados bajo frases sacramentales como el que afirma tiene la carga de probar, el que calla otorga, y si bien es cierto niega los hechos, pues entonces tienes que acreditar tu inocencia. La impunidad, hablábamos de la impunidad, donde la denuncia es escasa, en donde tal parece que existe una apatía por castigar a los culpables, no existe, no obstante que existe un postulado constitucional, castiga a los culpables, protege a los inocentes, esclarece los hechos, tutela a la víctima y ofendido del delito. Los temas sustantivos que apuntas, ¿no? Tenemos diversidad de códigos penales, diversidad de interpretaciones. Se pretende unificar un solo código penal, un pendiente nacional. Pero sobre todo ese aspecto que tú tan acuciosamente señalas. Aún no madura la norma para ser comprendida y aplicada y viene una reforma. Que creo, Miguel Ángel, sin duda que esta es parte de las problemáticas quizás de las más complejas, la que he denominado yo la incesante y permanente reforma penal. Criticamos a los contadores hace algunas décadas. El contador tenía que estarse actualizando 1, 2, 3 veces al año con la miscelánea fiscal y las leyes fiscales reformadas año con año. Los penalistas tenemos que estar día con día viendo qué reformas hay a la Constitución, a los códigos penales, a los códigos de procedimientos penales, al Nacional de Procedimientos Penales, a las leyes secundarias. Y esto nos lleva precisamente a ese primer aspecto que creo que tendremos que analizar y revisar con mucho cuidado a quien hablemos de justicia penal en las siguientes semanas, en torno hasta dónde la reforma penal, hasta dónde la necesidad, pero por otro lado también, si es que ésta se conoce y se lleva a la práctica por el factor humano, por los servidores públicos, por el operador de la ley que tiene que traducirla en hechos concretos. Y por otro lado, si hay los recursos materiales para ello. Recuerdo cuando mucho se debatía hace un poco más de una década en torno a un nuevo sistema de justicia para menores, para adolescentes, se aludía a un esquema muy importante de corte garantista con un perfil acorde a los estándares europeos, mundiales, en cuanto al mayor reconocimiento de derechos de los menores, como debe ser. Pero se perdía de vista la condición material, si había los recursos materiales necesarios para llevar a cabo la reforma. Finalmente se dio en su momento ese cambio y tristemente los recursos materiales no llegaron y en muchos lugares no han llegado todavía a la fecha para que pueda traducirse una plena realidad. Entonces, creo que este punto de la reforma institucional, de la cual platicaremos, orgánica, sustantiva, adjetiva, el propio amparo penal, y que estaremos revisando las próximas semanas, lo tendremos que, por lo menos, analizar desde 3 perspectivas al menos: recursos materiales, recursos humanos y la constancia de la reforma. Si es necesario dejar que esta reforma madure 1 década, 2, 3, si acaso, y después revisarla para actualizarla, o bien si es válido estarla reformando permanentemente. Y esto nos lleva a otra condición también que creo que vale la pena que analicemos, Miguel Ángel: el tema de los derechos de las víctimas y el papel, la condición de estas. Recuerdo cómo
a finales del siglo XX y sobre todo en la década de los 90, existía aquella gran discusión, polémica, planteamientos, iniciativas en torno a reconocer los derechos de las víctimas. Esto motivó precisamente desde principios de la década de los 90 una reforma a la Constitución para reconocer un mayor papel a las víctimas. Posteriormente, una reforma de nueva cuenta a la Constitución para colocarla como un factor y punto central en el esquema penal. Y ahora la tenemos como parte del proceso penal, como una parte con derechos y ya no solamente en términos pasivos, sino también activos, al extremo de que pudiéramos hasta hablar inclusive de la posibilidad de que directamente pueda presentarse ante un juez con el objetivo de solicitar la vinculación a proceso hacia alguna persona. Pero esto nos coloca también en la condición de preguntarnos si estos derechos en favor de las víctimas han sido ya acordes a la evolución y a la materialización de los mismos en los procesos penales. ¿Cómo observas tú este proceso de evolución de por lo menos 50 años y la realidad en torno hacia la víctima hoy por hoy se encuentra como un punto central en donde la autoridad, las propias leyes puedan buscar precisamente que se haga justicia, no buscando solamente detener al responsable del delito, que es importante, sino sobre todo, y quizás mucho más importante, buscar que a la víctima le pueda ser restaurado, restablecido el derecho que le fue vulnerado o lastimado? Sin lugar a dudas, en esos programas tendremos mucho de qué hablar. Platicar en este primer programa contigo no es sino aperturar a nuestro público la inmensa variedad de los temas tan relevantes en el derecho penal, inagotables. Podríamos pasar infinidad de horas, de días, semanas y años y será inagotable. Habría que hacer una estructura para poder ir decantando de cada uno de los temas tan apasionantes. La víctima o ofendido del delito. 50 años. Escuchaba que hablabas de los 90. Tendríamos que hablar mejor de la última década. Todavía se tenía establecido a principios de este milenio que la víctima, el ofendido del delito, no obstante la reforma constitucional de 1993 y del 2000, donde pone en un plano de la igualdad con el imputado, en el pensamiento de la práctica forense seguía teniendo una nulidad absoluta a la víctima del ofendido. No obstante la reforma constitucional, se establecieron algunos principios, como si no existe la reforma a la ley de amparo, no tiene derecho a la suplencia de la queja. Tuvo que venir ya en los últimos años, ya hacia 2010, un criterio diferenciador para señalar que en un plano de igualdad, bajo un principio de igualdad, la víctima del ofendido tiene derecho a la suplencia de la queja, que no constituye parte del proceso y que por lo tanto no tiene derecho a apelar, a comparecer en el proceso, a recurrir la no formar prisión o vinculación a proceso, el desechamiento de una prueba, la sentencia absolutoria. Tuvieron que venir nuevas interpretaciones para actualizar diversos tratados y entender, como dijo la Corte Interamericana, que la víctima y el ofendido del delito tiene derecho a la verdad y a la justicia. Todavía en el caso Rosendo Radilla, se condena al Estado mexicano a que provea de copias del expediente a la víctima del ofendido, porque hasta incluso este aspecto se le negaba. Sin lugar a dudas, constitucionalmente ocupa un lugar muy relevante, pero aún todavía de una efectividad operativa de la víctima del ofendido para lograr una reparación integral, sigue siendo un inmenso pendiente.
El juicio abreviado abre una enorme puerta para que esta víctima ofendido pueda ser resarcido rápidamente de este daño, de este perjuicio. Habría mucho que hablar sobre este tema, sin lugar a dudas, que ha sido un pendiente como la justicia para adolescentes que tú señalas tan puntualmente. La víctima o el ofendido lo que pretende es ser resarcido en el daño, lejos de que se imponga un castigo a quien ha transgredido sus derechos personales. Tiene un reclamo, y un reclamo justo, un reclamo válido de que se le haga justicia resarciéndosele en los daños cometidos. Fíjate, Miguel Ángel, que sin duda que esta parte del derecho al acceso a la justicia en favor de las víctimas, pero como ha sido calificado también en el estándar internacional por Naciones Unidas y de diversas observaciones del Comité de Derechos Humanos, no cualquier tipo de justicia, sino una justicia que reúna dos condiciones en particular, que es accesible, esto es, que esté de fácil acceso hacia las personas y por otro lado, que sea lo suficientemente efectiva. Y en la parte de la efectividad surge alguna serie de consideraciones. Por un lado, el tema de la reparación del daño, que bueno, habrá que trabajarlo y platicar sobre eso ya en su momento de manera mucho más amplia en términos de si está operando esto o no. Pero por otra parte también, en términos de efectividad, Miguel Ángel, el debido proceso y la afectación que una violación al debido proceso pueda ocasionarle precisamente a la víctima. Si en esta lucha por tratar de alcanzar un acceso a la justicia y que ésta sea lo suficientemente efectiva, hoy se discute en el ámbito internacional los efectos que debe tener una violación al debido proceso del justiciable, del responsable del delito, y particularmente la consecuencia que debe deparar hacia la víctima. Se vulnera el debido proceso y se propicia la nulidad de absolutamente todo, la liberación del justiciable. Y la víctima diría, yo no fui la que llevó a cabo esta investigación, traté de participar, hay fallas, sin duda, algunas pruebas ilícitas. ¿Qué efecto y hasta dónde debe tener alguna consecuencia una violación al debido proceso hacia los derechos, por ejemplo, esto que tú platicabas y muy bien, de reparación del daño en favor de la víctima? Si el justiciable queda en total libertad por una prueba ilícita, por una anulación del proceso, porque ha sido víctima y demostrado que fue víctima a su vez de una tortura, la víctima tendría reclamo y válidamente hoy por hoy señala, y yo cómo tengo o logro el acceso a la justicia ante una condición de esa índole. Y me parece que deberemos y habremos de, en buena medida, de debatirlo a propósito de hasta dónde, mira. ¿Qué te parece estos efectos que hoy por hoy se reclaman por parte de las víctimas en el sentido de cómo logro yo este acceso a la justicia, pero particularmente la efectividad de la misma? ¿Será justicia efectiva aquella que termina con la liberación del responsable de un delito, no por ser inocente, sino por fallas procesales y que ocasionan, por ende, que la víctima se quede, en apariencia al menos, sin un acceso efectivo a la justicia y sin duda, sin una reparación del daño? Poder analizar modelos de justicia del mundo en este tema sería importante y has tocado uno de los temas de inmensa importancia. Vamos a un corte y proseguimos con este interesante tema. A nuestro programa. Hablemos de justicia penal. Desde luego que tendrás que compartir y conciliar conmigo algunas ideas. Si analizamos la Constitución, el primer derecho humano que existe en el artículo primero es un derecho a la igualdad. Todos somos iguales en esta nación.
Se ha decantado una desigualdad por circunstancias de que una persona se encuentre en vulnerabilidad o en violencia. Verbigracia, por ejemplo, en el caso de justicia de género, alguna mujer vulnerada en ese propio sentido. Si todos somos iguales en un marco constitucional, un principio fundamental, el imputado, la víctima y el ofendido tendrán que ser iguales en el proceso penal, en el cúmulo de sus derechos que la Constitución prevé tanto para uno como para el otro. La víctima o el ofendido, en el artículo 20 constitucional, entre otros derechos, tiene a la reparación del daño de manera integral, a ser parte en el proceso, a tener asesoría, a ser restituida en todos los aspectos, coadyuvar en el proceso, comparecer en el proceso, una serie de prerrogativas y de derechos incuestionablemente. El Estado mexicano, tiene el deber y tiene la obligación de preservar y velar por esos derechos humanos. El artículo primero preserva en su párrafo tercero lo que se llama tutela efectiva del Estado. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de tutelar y de proteger esos derechos humanos con los principios que en la misma se contienen. ¿Cómo velar por esos derechos del imputado que tiene un debido proceso, donde la prueba ilícita obtenida debe de excluirse? No puede sostener la acusación con la tortura, con pruebas ilícitas que incriminen a una persona, porque esa es una violación que el propio Estado tiene que proteger y tiene que tutelar. Ese es un límite que el propio Estado señala. Pero esa es una pregunta muy de fondo. Si por tutelar los derechos del imputado a un debido proceso se ordena su libertad, ¿qué es lo que acontece respecto a los derechos que en un plano de igualdad tiene la víctima ofendida del delito? Luego, ¿este no tiene ninguna reparación? Habría que analizar el derecho comparado y qué sucede en otras latitudes. No quiero ser tan preciso, pero quiero hacer reflexión en voz alta. En algunos países basta que tú denuncies un delito para que el Estado asuma una posición de solidaridad y responsabilidad hacia esa víctima ofendida del delito. Y la capacidad del propio Estado de resarcir en el daño causado, únicamente por denunciar. Ya es responsabilidad del Estado hacer la persecución, el procesamiento, el castigo a un imputado en un debido proceso, una vez demostrada su responsabilidad, imponerle las sanciones correspondientes. El Estado debe de asumir ese rol solidariamente. Objetivamente, el Estado debe de crear un mecanismo que si son sus entes, los que hicieron la violación al debido proceso, sus policías, sus entes de la investigación, solidariamente tendría que asumir a través de mecanismos, resarcir ese daño a la víctima ofendida del delito. No puede ser revictimizado por aquella persona que ha cometido un delito en contra de una persona y por el propio Estado que omitió procurar justicia a esta víctima ofendida. Son reflexiones que hago en voz alta y de las que espero tu opinión, Raúl. Sin duda, Miguel Ángel, que coincido plenamente con lo que señalas y agregaría algo adicional. Yo creo que el tema no solo de la reparación y quién lo asuma, sea el Estado, sea el imputado, eh, o X sujeto, sino propiamente los efectos mismos que deben producirse cuando se genera algún tipo de prueba ilícita o violación procesal. ¿Qué efectos deben generarse para con la víctima? La víctima lo que busca es el acceso a la justicia y decíamos una justicia que sea lo suficientemente efectiva y por efectiva debemos en buena medida establecer que sea aquella que busque
precisamente que la persona que ha cometido un delito sufra la consecuencia respectiva como una forma de empoderar, reconocer, reafirmar la norma penal. No hay nada más terrible que el hecho de que pueda verse vulnerada la norma penal, esta de la incesante reforma, la que hemos comentado, y que aun y cuando tenemos elementos para demostrar que ha sido vulnerada, las consecuencias de una violación de índole procesal termine con la liberación de la persona, por no decir exoneración anticipada de todo tipo de responsabilidad. ¿Qué efecto debe existir ante ello? Una reposición del proceso, una anulación absoluta, qué papel debe jugar la víctima, la consecuencia hacia el servidor público que llevó a cabo esta terrible violación que ha propiciado una condición de ventaja para aquel sujeto que, debiendo enfrentar la consecuencia de la norma, ahora disfruta de una, en todo caso, de cierta condición mucho más favorable y que no resulta aceptable, admisible o entendible por cualquier víctima. Creo que este siglo XXI, en la segunda década que está feneciendo, ya unos cuantos meses, nos invita a reflexionar en cuanto al debido proceso y los alcances y efectos hacia la víctima. ¿Qué consecuencia debe existir cuando se presenta una violación al debido proceso que favorece al imputado o al justiciable y que genera un obstáculo para que la víctima pueda hacer efectivo el reclamo de justicia que tiene a su favor? ¿En qué condición queda? La víctima diría, bueno, pues me quedé con un palmo de narices, ¿no? Simplemente no he encontrado la respuesta que esperaba. El justiciable afirmaría, bueno, se violó una norma de índole procesal, hay una prueba ilícita, hay un incumplimiento, una formalidad específica, he recuperado mi libertad, pero no por el hecho de ser inocente, ámbito en el cual la presunción de inocencia no jugaría aspecto alguno, sino simplemente fallas, dijéramos, de índole formal, adjetivas, procesales. Hoy por hoy se debate de manera ardua el papel de los propios jueces y el alcance de las propias determinaciones que pueden adoptar, sea un sistema de estricto formalismo, de un semiformalismo, o bien con jueces que pueden actuar con total y absoluta libertad, Miguel Ángel, casi a conciencia, ¿no? ¿Será que vamos encaminados en este próximo siglo hacia jueces que puedan resolver a conciencia, con total libertad, utilizando precedentes como en algunos países como anglosajones, o bien seguirnos sujetando a algún tipo de formalidades como esas? Creo que es un debate interesante a propósito de los derechos de las víctimas, específicamente, además de los efectos que puede tener sin duda en otros ámbitos en materia penal. Hablemos de justicia penal o conversemos de justicia penal. Invitar a quien nos escucha, no tan solo en México, en algunos otros países, de que se incorporen a este conversatorio. Necesitamos escucharlos, necesitamos sus aparatos críticos para poder edificar una nación, vamos a llamarle en justicia, en seguridad jurídica. Todos podríamos tener la corresponsabilidad, pero además, la suma de todos podríamos encontrar enormes soluciones a las problemáticas. Conformemos verdaderas alianzas. Necesitamos la participación de nuestro público, que nos aporten, que hagan aparatos críticos, que nos den en su mente las posibilidades de soluciones profundas. Trato de hacer una analogía. Podríamos imaginarnos un vehículo, tiene 4 llantas, tiene un conductor. Sistema procesal penal en México. Acusatorio en la oralidad. Y ahí va la conducción. Este vehículo tiene 4 llantas, 4 objetivos. Esclarece los hechos,
Llega a la verdad de los hechos, castiga a los culpables, protege, tutela a los inocentes y haz la reparación del daño. Esto es, tutela y protege a la víctima y al ofendido del delito. Los 4 neumáticos, las 4 llantas, como coloquialmente le llamamos en México, deben tener la misma presión. No puede estar una llanta desinflada, una llanta con más calibraje que el otro. Es un plano de igualdad. Son las propuestas de un sistema procesal. ¿Cómo lograr armonizar, Raúl, la tutela de los inocentes y el castigo de los culpables? Son 2 objetivos claros en el mandato de una constitución. Pienso que en cuanto no se castiga a un culpable, estamos faltando a un mandato constitucional. Si no tutelamos a un inocente, por lo tanto, y fíjate qué interesante hablar como lo haces tú, acerca de privilegiar derechos sociales colectivos y derechos individuales. Dejar de castigar a un culpable porque el Estado no preservó el debido proceso a través de uno de sus entes funcionarios, pues quien pierde es un sistema procesal. Sin duda. Es una sociedad, es un país, es una persona que ha cometido un hecho delictuoso y tiene que estar en la calle porque el Estado no es capaz de preservar un debido proceso y un justo castigo. Como también lo es tener una persona en la cárcel cuando ésta es inocente. Y peor aún, no lograr resarcir los daños y perjuicios a la víctima y ofendido del delito, que tiene un reclamo importante de justicia y un pendiente. Vamos a esclarecer los hechos para accesar a la verdad histórica de los mismos y poder hacer recomposición social. El derecho pretende restablecer el estatus social que se encontraba antes de cualquier comisión de un hecho delictuoso. Una labor muy importante que tendría que hacer el Estado. En algunos países, el tema de no juzgar 2 veces a una persona no tiene un acotamiento, porque lo que le interesa a un país, a un Estado, es castigar a un culpable. Puede reponer el proceso incluso. En México, tal parece que lo que estoy diciendo ni siquiera tendría un asomo estructural en este momento. El efecto reparador de la prueba ilícita. ¿Qué pruebas son ilícitas? ¿Las originarias ilícitas o también las derivadas cuando existen criterios que todo debe de ser ilícito, cuando en todo el mundo la prueba derivada, que es independiente, está desvinculada, conforma un descubrimiento inevitable, tiene vigencia? En mucho hablas de la argumentación jurídica, de la interpretación, pero de las estructuras de la propia ciencia, cómo evoluciona el análisis del derecho para que se tenga eficiencia y efectividad. Las inercias con las que hemos compuesto un derecho tienen que ser evolucionadas, tienen que ser transformadas. El derecho per se busca la solución eficiente y efectiva de las problemáticas jurídico-sociales. La propia Constitución señala como mandato que debemos de resolver el fondo de los problemas antes de cuestiones formales o procesales. Qué grandes pendientes tenemos, Raúl. Y particularmente, Miguel Ángel, porque en Latinoamérica y en otras partes del mundo enfrentamos problemáticas de un incremento sustancial delictivo, pero también de una gran impunidad. Y la pregunta que surge a propósito de ello es si realmente el modelo tal y como lo hemos diseñado, o bien como lo estamos llevando a la práctica, resulta acorde a esta realidad. Un país que tiene un margen de impunidad que llega al 98%, como es el caso nuestro, 98% de delitos que simplemente no se castigan, y entonces modifiquemos la afirmación: 98% de delincuentes que aun y cuando son responsables de la comisión de un delito gozan de total, absoluta impunidad. Debemos de preguntarnos realmente cuál debe ser la respuesta
de la norma penal, del sistema jurídico, para poder reafirmarlo, para que quede muy en claro que ningún inocente debe ir a prisión, pero tampoco ningún culpable debe andar en la calle. Pero cuando tienes tú un 98% de culpables en la calle por las cifras de impunidad que por lo menos el INEGI nos presenta año con año, y observamos en buena medida algunas limitaciones, algunas condiciones que obligan precisamente a reformular quizás el sistema y preguntarnos, Miguel Ángel, y quizás con esto podamos continuar después de un breve espacio, una discusión en torno a si es necesario o no un sistema ad hoc, una teoría, un esquema diseñado ad hoc para este tipo de sociedades tan distintas de las europeas. Quisiéramos ser una sociedad mexicana parecida a la alemana, a la inglesa, a la francesa, italiana, canadiense o estadounidense, pero somos más parecidos a Latinoamérica. Y aun cuando a veces quisiéramos tener las mismas leyes que Alemania o que Francia, Inglaterra, y las importamos, quizás, quizás valga la pena reflexionar en torno a un modelo acorde, ad hoc, a una realidad que difícilmente es similar a la europea o a la de otros países. Pero seguiremos continuando con esto en unos minutos. ¿Te parece, Miguel Ángel? Gracias. Seguir conversando en justicia penal a partir de tu expresión del último bloque nos lleva a un análisis muy importante. Construir un derecho penal en México sustentado en la ciencia jurídica. Qué interesante. He escuchado muchas veces, Raúl, decir que nosotros tropicalizamos todo. Es tanto como decir, pues, no nos queda la camisa, pero pues, aunque sea un tanto floja, las mangas largas, pero pongámoslas. No, tenemos que construir nuestro propio derecho penal, desarrollar una ciencia penal que muchos se han dedicado durante décadas a intentarlo. Hay una base que tendríamos que proseguir en un momento determinado. Tenemos nuestras leyes, tenemos nuestra constitución, tenemos personas pensantes para desarrollar lo que se conoce como dogmática jurídico-penal, que no es otra cosa sino un método científico que va a desentrañar el sentido de las normas jurídicas. Las disciplinas jurídicas sociales entran en acción para que a partir de hechos se haga abstracción, aplicación de esas normas bien entendidas, perfectamente comprendidas. Un enorme pendiente. Sin duda, Miguel Ángel, y particularmente porque, por una parte, lo que llamamos como dogmática penal o teoría del delito y de la culpabilidad. Debatimos, analizamos cuáles son las mejores fórmulas, estrategias, alternativas que nos ofrecen alemanes, italianos, españoles, franceses, inclusive ingleses o estadounidenses. Pero a veces perdemos de vista el tipo de sociedad a la cual van dirigidas. Nuestro país es una nación pluricultural y aludir a pluriculturas implica en buena medida en que la misma materia, el mismo ámbito, el mismo tema puede ser asimilado de forma muy distinta dependiendo de la región en la cual nos encontramos. Así, por ejemplo, en pueblos y comunidades indígenas o en zonas urbanas o en zonas rurales o en el Golfo o en las zonas metropolitanas hay una concepción cultural diversa que tiene que ver desde aspectos de civilidad, como le llaman algunos, hasta aspectos de convivencia hacia la comunidad en general. ¿Cómo enfrentar una sociedad de estas características pluricultural con una norma que a veces tiene su origen, su carta o su certificado de nacimiento en una cultura completamente distinta? ¿Por qué le funciona muy bien a los alemanes esta fórmula y no puede funcionar igual aquí en México, en el municipio en el cual nos encontremos? ¿Por qué el sistema de justicia penal, igualito como lo hemos copiado, como sucedió en la Constitución de 1857 o la de 1917, o en la primera Constitución que tuvimos
¿por qué no funcionó exactamente igual que como sí funcionaba en este país de donde tomamos la idea? La Constitución de 1857 reconocía los derechos humanos como la base y el sustento de las instituciones sociales y retomaba los mismos derechos humanos a los que hacía referencia la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero creo que a veces se nos olvida el proceso de evolución y las características culturales, económicas de una sociedad, esta idiosincrasia, esta manera de pensar, de asimilar la norma, el compromiso mismo con la norma, cómo respondemos, por qué en algunas zonas del país se respeta la norma de una mayor manera y en otras parecería ser que simplemente ni hay Estado ni hay derecho. Bueno, creo que ante ello sí ameritaría de manera muy seria poder reflexionar en torno hacia algunas figuras que se encuentran ahí en los códigos penales y que han sido importadas de otros sistemas jurídicos, de otros países, de otras culturas, debiésemos no tanto tropicalizarlas, sino más bien tener una respuesta acorde a esta cultura a la que va dirigida. Y lo mismo diría en cuanto a las instituciones o bien en cuanto a las fórmulas procesales. Si no partimos de una base de estas características, entonces quizás estemos proponiendo un remedio que no es acorde hacia esto que busca normar, regular o hacia lo que busca solucionar y que probablemente genere una situación mucho más grave o acentúe una problemática mucho más de lo que existía previamente. Recuerdo, Miguel Ángel, y también tú recordarás muy bien cómo allá en 1993, cuando se reforma la Constitución, y posteriormente en el 96, cuando surge la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en las exposiciones de motivos, en los debates de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, nos afirmaban y se comprometían plenamente los legisladores a que con estas herramientas, intervención de comunicaciones, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, pago de recompensas, que con esto podrían luchar de manera muy efectiva en contra de la delincuencia organizada. Y circunstancialmente, las cosas se han ido tornando mucho más graves de 1993 a la fecha. Esto es, a veces parecería, y solamente es una impresión que tengo, no quisiera tomarlo esto como una conclusión absoluta, sino simple impresión de que parecería que una reforma, en lugar de abonar a la solución, vino a acentuar y agravar una problemática que no teníamos y que ahora parecería ser, en todo caso, un asunto que la reforma no alcanza a resolver. Entonces, quizás sí estas fórmulas que funcionan para otros países y que incorporamos en leyes penales, procesales, especiales, tendríamos que meditarlas con mucho mayor cuidado y sobre todo partir de esto que tú mismo comentabas hace algunos minutos. ¿Qué tipo de recursos humanos son los que tenemos aquí? ¿Qué tipo de recursos materiales son? ¿Tenemos recursos materiales en las instituciones para poder cumplir todas y cada una de ellas con su trabajo de manera efectiva, o hay deficiencias en ese ámbito? Y ver si no es que las hemos saturado con un volumen de normas legales tan amplio que en lugar de facilitar el desempeño, viene a constituir un obstáculo adicional. ¿Qué te parece y qué opinas a propósito de ello? Instituto Givo tiene una frase que me gusta: ciencia y conciencia para desarrollar una práctica social útil en el mundo del derecho. Tocas aspectos sensibles que muy pocas veces escucho con profesionistas de la materia penal. Vas a la esencia de la esencia, al fundamento del fundamento, al punto nuclear de las cosas. Incuestionablemente, México, pluricultural, presenta problemáticas muy distintas y muy diferentes a España, Alemania, Argentina, a Colombia, donde decantan las últimas corrientes, antes Italia, del derecho penal. Cada país abona una ciencia a partir de principios genéricos
que pueda ser suficientemente útil y eficaz para resolver sus problemáticas sociales en cada uno de esos países. Es incuestionable que en el campo de la medicina, México presenta patologías psicosomáticas que no se presentan en Alemania. La realidad mexicana es una realidad distinta, es una realidad diferente. No puedo soslayar que los principios científicos que se desarrollan en el mundo en mucho no son útiles, porque es una base, es un fundamento, pero no puede implementarse, adaptarse, trasplantarse per se tal y cual en nuestra realidad mexicana. Habrá que abonar, sin lugar a dudas, a edificar, a construir o a reconstruir o rearmar un derecho penal que nos permita en el ámbito constitucional, sustantivo, de ejecución de penas, procesal y del propio juicio de amparo. Tema pendiente es la dicotomía o la armonización del juicio de amparo con el sistema acusatorio que ha provocado diversidad de criterios en los foros jurídicos. Tendremos que construir, como lo dices, con un inmenso acierto, con nuestros recursos, un derecho penal capaz de solucionar esa gran problemática. No sé cuántos muertos haya con motivo del crimen a partir de lo que tú precisas. Puede ser 1, pueden ser 100,000, pero si se ha decantado que las armas de fuego, en cuanto a su uso, constituyen prisión preventiva oficiosa, porque el 40% o tal vez más de los homicidios se cometen con un arma de fuego, ¿en dónde está ese dedo que jaló del gatillo o los 100,000 dedos que jalaron del gatillo? ¿Sí? En una prisión. Habría que analizar y retomar en aparatos justificatorios, en aparatos críticos, las soluciones. Creo que no es tiempo ya de buscar culpables. ¿Quién hizo, quién dejó de hacer? Construir una ciencia jurídica, un derecho eficiente y eficaz, es una tarea de nosotros que nos dedicamos a este ejercicio. No sé qué opina Raúl. Sin duda, Miguel Ángel, yo creo que el tema de la eficacia legal, el cómo lograr que la norma no solamente cobre carta de naturalización que surja, sino particularmente que propicie mayor eficiencia institucional, que logre resolver los problemas. Así, por ejemplo, mira, hoy que tanto se debate en cuanto a modelos de policía, Policía Federal, Federal Preventiva, agencias federales de investigaciones, Gendarmería Nacional, ahora Guardia Nacional. Cuando escucha uno este tipo de propuestas, sin duda que no puede uno hacer sino pues tener la esperanza de que funcionen. Pero cuando uno voltea a ver lo que ha sucedido en otros países, por ejemplo, Francia, que en 1791, hace 228 años, formó la Gendarmería Nacional Francesa. Esa que podemos nosotros observar hoy por hoy a través de las redes sociales con un altísimo nivel de profesionalismo, muy bien capacitadas, que brindan una gran seguridad interior a la población francesa, tiene, mi estimado Miguel Ángel, 228 años de experiencia. Claro, se cometieron muchos errores, abusos, hubo un proceso que 2 siglos y 28 años después permite configurarla como lo que es. Lo mismo le sucedió a Scotland Yard, lo mismo le ha pasado al FBI, lo mismo le ha pasado a otro tipo de instituciones en el mundo. Por ello es que la decisión de reformar la ley, pero de la mano de permitir que la ley madure, surta los efectos, la sometamos a prueba y particularmente le demos la oportunidad a la misma, con todos los recursos materiales y humanos, de que pueda traducirse en una plena realidad, creo que es lo fundamental. En ocasiones observamos reformas legales que creo que el proceso legislativo tardó mucho más tiempo que la subsecuente reforma a la reforma legal. En ese orden de ideas, no logramos que éstas maduren
y creo que sí atrofiamos seriamente el sistema de justicia, el sistema legal, el Estado de Derecho en general. Tú acertabas de manera muy clara hace un momento. Miles de muertos o personas privadas de la vida desde 1993. Pensemos que sean 100,000 o 200,000 personas privadas de la vida con armas de fuego. Debería haber una mayor eficiencia para lograr investigar el delito que siempre he pensado que es el más grave que se puede cometer contra alguna persona, y creo que no hay otro como lo es privar de la vida, aunque algunos también generen consecuencias como si fuera privar de la vida a alguien más. Pero no hay nada más grave que una persona prive de la vida, mate a otro. Y si propiciamos, permitimos, toleramos la impunidad en esa gama de delitos, sin duda que en el resto de los delitos las cosas estarán también en el mismo orden de ideas. Así de que, pues de esto, Miguel Ángel, seguiremos platicando sin duda en las siguientes semanas. Como siempre es un gusto poder platicar contigo, hablar de estos temas y otros más que se antojan como pendientes de poder revisar, como será el caso de la propia labor policial, la prisión preventiva y oficiosa, que tantas discusiones propicia y genera. ¿Válido enviar a prisión preventiva a alguna persona o debiese remitirse a prisión a alguien solo hasta que tengamos elementos claros, ciertos, de que realmente cometió el delito? Qué terrible es enviar a prisión a un inocente, a alguien respecto de quien tenemos la duda de si habrá cometido el delito o no. Si lo cometió, sin duda que hemos adelantado la ejecución de la pena. Y si no, Miguel Ángel, ¿qué hacemos? ¿Usted disculpe o qué hacemos? Leía con una enorme avidez un libro de prisión preventiva en donde advertía que el contradictorio prisión preventiva versus presunción de inocencia tiene más de 200 años. Si tú me permites, podríamos hablar en nuestro próximo programa acerca de presunción de inocencia y prisión preventiva para que nuestro público se vaya preparando para conversar y participar con nosotros. Por supuesto, con mucho gusto. Creo que es un tema importante, interesante y lo discutimos. Desde luego que tenemos en la producción, inicia el programa con nosotros, Ariel Mendoza. La dirección es a cargo de Eduardo Muñoz, a quien quiero que te unas conmigo para Sin agradecerles duda, la muchas gracias. posibilidad de este programa. Al director general de Instituto Givo, al señor licenciado Hermes Bojorques, a la directora académica, que es una extraordinaria operadora, la doctora Marisa Jaramillo, quienes hacen posible que nosotros podamos colaborar en una propuesta, y le agradecemos que nos permitan hacer la conducción de este y de infinidad de programas. Emplacemos a nuestro público para poder hablar de prisión preventiva versus presunción de inocencia, prisión preventiva. ¿Te Sin duda, parece bien? me parece muy bien y reitero también el agradecimiento a Instituto Givo, a la directora y al director general y por supuesto al público que nos escuchó el día de hoy. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.